Todas las imágenes son de Moore, de Lachman, en lo que ustedes van a visualizar, en lo que voy a utilizar para explicar. Algunas son de otras fuentes también, pero esas son las más importantes. Entonces, la gametogénesis es la formación de las células sexuales masculinas y femeninas, la maduración en realidad, la que ya va a dar lugar a estas células que van a completar y van a tener la capacidad de poder fecundar. Yo a lo largo de la clase, que seguramente han escuchado en la grabación, hago preguntas y son puntajes que los utilizo como intervenciones, ¿ok? Entonces puedo preguntar más aún esto que sí lo conocen. El aparato reproductor masculino, como mencionamos, tenía varios componentes, desde los testículos hasta todos los conductos a través de los cuales pasa el espermatozoide hacia el exterior. Y se forma fundamentalmente en el tubo seminífero a influencias hormonales muy importantes, que ya lo habíamos visto también en la clase anterior, con la gran participación de las células de Leydig en la producción de testosterona, que es difundida luego que se produce y la elimina fuera de la célula a este líquido intersticial en el cual se encuentra y donde también en este espacio intersticial se encuentran las células o los vasos sanguíneos de diversas características como venas, arterias o capilares, a los cuales también va a penetrar esta hormona y que permita su circulación a través de la sangre, ¿no? Entonces, la influencia para que estas células de Leydig puedan producir testosterona lo hace específicamente la LH, ¿verdad? Esta LH que por la producción también va a haber aquí un feedback con la producción de la testosterona hacia el hipotálamo y a su vez hacia la glándula hipófisis para que haya una regulación correcta en cuanto a la formación de espermatozoides. Ellos no se forman permanentemente durante las 24 horas, no es así, ¿no? Y aparte de ello, el ciclo tiene que cumplirse desde la formación de las espermatogonias, que son las células sexuales, y que permitan la maduración de ellos en las diferentes divisiones celulares hasta la formación ya de los espermatozoides. Alojado siempre, miren aquí yo creo que esta imagen sí nos puede mostrar cómo esta célula de Sertoli tiene como estas cavernas que alojan a las células sexuales y que por movimientos que tiene la propia célula hace que esta, que inicialmente era la espermatogonia, pueda desplazarse hacia la parte apical ya en aquella transformación del espermatozoide para que sea liberado hacia el exterior. Entonces esto ya lo conocemos muy bien. Y esta forma de división le llamamos nosotros espermatogénesis, que tiene fases. La espermatocitogénesis, que es la división de las espermatogonias a tipo A tipo B, y hasta que finalmente llegan a dividirse en la formación de espermatocitos primarios, manteniendo el número de cromosomas, que es de 46 cromosomas. Y dentro de esos 46 cromosomas, genéticamente están los cromosomas sexuales X y Y, que ustedes ya lo conocen. Luego viene la división de la meiosis. La meiosis tiene dos divisiones, dos fases de divisiones. Una meiosis que le llamamos reduccional, en la cual este espermatocito primario que tenía 46 cromosomas, al reducirse, lo ser que cada célula hija contenga 23 cromosomas. Y estos 23 cromosomas, uno de ellos va a preservar el cromosoma X y el otro el cromosoma Y. Luego viene la segunda división meiótica, o también se llama ecuacional, aunque en realidad no podríamos llamarla tanto que sea una meiosis, ¿verdad? Porque cuando ya decimos de meiosis, siempre tenemos esa idea de que al dividirse, las células hijas van a tener la mitad de los cromosomas. Sin embargo, en esta meiosis ecuacional, la división de estos espermatocitos secundarios que se han dado lugar en la primera división meiótica, van a dar lugar a la formación de cada una de ellas a dos espermátides. Cada una de ellas dos espermátides, guardando el mismo número de cromosomas que la célula predecesora. Entonces,
estas dos células, estas dos espermátides, van a seguir manteniendo 23 cromosomas y cada una de ellas tendrá el genoma X. Y estas, igualmente, mantendrán 23 cromosomas, pero su cromosoma sexual va a ser Y. Y a partir de esta formación de las espermátides, va a suceder una serie de cambios en la forma de la célula para que finalmente dé lugar a los espermatozoides. Y a este proceso se llama espermiogénesis, ¿no? Entonces, este proceso muy importante se da lugar en el tubo seminífero con la maduración de estas células dentro de ellas y que finalmente son desplazadas hacia la parte apical del tubo y que por un proceso de presión, de compresión, de contracción de los músculos mioides que revisten todo el tubo seminífero externamente, se contraen estas células y como que aprietan el tubo seminífero y en ese apretujar, presionar, como tratando de disminuir el diámetro del conducto por esta contracción, los espermatozoides son liberados hacia la luz del tubo seminífero, ¿no? Como habíamos mencionado y en la clase, estos espermatozoides no tienen ninguna movilidad, o sea, no tienen la posibilidad de moverse por sí mismos. Van a ser simplemente desplazados a través de los conductos hacia los segmentos posteriores que van a formarse, que son los tubos rectos, la red de testis y los conos eferentes. Entonces aquí mismo tenemos ya morfológicamente en relación a las espermatogonias, cómo se van dividiendo en la primera división meiótica en estos dos espermatocitos secundarios que darán lugar a las espermátides y se producen estos cambios importantes en la formación de los espermatozoides. Algo que me gusta resaltar en esta diapositiva es, fíjense cómo es la célula Sertoli, ¿no? Es enorme, enorme, con estas cuevas que le permiten alojar a todas estas células sexuales. Pero hay algo interesante, que cuando se producen estas divisiones, siempre hay como que se agarrasen de las manos aquellas células que nacieron de una célula inicial de un espermatocito, por ejemplo, un espermatocito primario, ¿no? Y es esta célula de Sertoli que luego, cuando ya el espermatozoide se ha formado correctamente, fagocita los restos del citoplasma celular que estuvieron incluso unidos para recién permitir la liberación del espermatozoide. Entonces, esto es lo que pasa en el varón y esto es lo que pasa en la mujer que vamos a ver ahora. Ese proceso de la espermiogénesis es muy importante porque es para entender cómo esta célula del espermátide, que tiene un núcleo, que tiene un citoplasma bastante importante, que aloja a todos los organoides de esta célula, puede transformarse luego en un espermatozoide. Y lo hace a través de varias situaciones que también ya la han estudiado ustedes, diferentes fases, que es, por ejemplo, la primera es la fase Golgi, donde a partir justamente del aparato de Golgi se forma una vesícula en el citoplasma de la célula, y cuando digo vesícula es como una cavidad rodeada de la membrana del aparato de Golgi. Y esta membrana se va a localizar en un extremo del núcleo de la célula. Está aquí, fíjense, esta vesícula, que le vamos a llamar vesícula acrosomal. Los organoides también se van ya más o menos organizando, fundamentalmente uno de ellos que son las mitocondrias. En el otro extremo donde se colocó la vesícula se van a ubicar los centriolos que serán responsables ahora del inicio de la formación del flagelo del espermatozoide. Entonces, luego de esta fase de Golgi, seguimos ya viendo cómo esta vesícula se organiza mejor y recubre perfectamente al núcleo desde la zona ecuatorial de un extremo al otro extremo. Es como un gorrito de la vesícula que se ha pegado y que le da la forma, la vesícula está posicionada de acuerdo a la forma de ese núcleo, que sabemos que es en este momento como una pelotita. Se va compactando bien esta vesícula, se va estrechando aún más. Y aquí es muy importante porque nos va a servir para explicar luego sobre que la membrana celular luego se va adhiriendo
a la parte más externa de esta vesícula. Entonces, finalmente nosotros vamos a tener aquí una membrana citoplasmática que recubre a la cabeza del espermatozoide cuando ya también internamente la cromatina que se encuentra dentro de este núcleo empieza a compactarse. Los cromosomas se compactan tanto, que luego hacen la evidencia del tamaño tan pequeñito que tiene esa cabeza del espermatozoide y que aloja a todos los componentes que estuvieron en el núcleo y un tanto dispersos, ¿no? Estos cromosomas estuvieron un tanto dispersos aquí en el núcleo, pero en este momento de la formación de la espermiogénesis, esto se va reduciendo. Entonces, quiero resaltar en este punto que la membrana citoplasmática de la célula cubre en esta parte de la vesícula, y aquí vamos a ver como una membrana que se adhiere a la membrana externa del acrosoma. Y la membrana interna del acrosoma está recubriendo aquí, o está en contacto con la membrana nuclear de ese núcleo. Entonces tendríamos membrana nuclear, membrana interna del acrosoma, membrana externa del acrosoma y sobre ella la membrana citoplasmática. Punto importante que a mí me interesa que ustedes recuerden. Luego, en esta formación ya del acrosoma, muy importante, no solamente es que se está formando allí, sino que en este punto ya están habiendo cambios importantes en relación a que esa vesícula va a ser ocupada por una serie de enzimas que van a tener que actuar en el proceso de la fecundación. Y no solamente enzimas, sino una serie de proteínas feromónicas que se empiezan a desarrollar y que van a hacer justamente su presencia de una interacción perfecta entre gametos del mismo, de la misma especie. Es decir, proteínas que van a interactuar perfectamente entre espermatozoides de humanos con óvulos, con ovocitos de humanos. Así como puede ser otro animal, de repente del perro y solo perro, o sea, del perro macho con de la perra que tiene sus ovocitos, ¿no? Es muy importante esta vesícula porque es allí donde se va a ir a alojar todos estos componentes importantes que permitan la fecundación. El centriolo se organiza mejor y ya va formándose un flagelo que va desplazándose, va creciendo con múltiples microtúbulis, como estamos viendo aquí, 9 pares de ellos que van a conformar la estructura del flagelo o de la cola del espermatozoide. Las mitocondrias se ordenan perfectamente y se van ubicando a los lados de este flagelo que se va desarrollando para que luego ya en una forma muy organizada se presenten allí. Y es lo que tenemos aquí. Esta es la cabeza del núcleo, perdón, del espermatozoide. Este es el cuello y aquí empieza ya el flagelo, ¿no? El flagelo con sus piezas, la pieza importante donde se encuentran justamente las mitocondrias como que hubieran enchapado esta parte externa de los microtúbulos que forman el flagelo. Fíjense cómo le forman aquí, aquí están los túbulos y aquí miren toda esta parte de aquí está constituida por todas las mitocondrias que ustedes saben muy bien cuál es. A ver, ¿quién me dice qué hace la mitocondria? ¿Cuál es la función de la mitocondria? ¿Perdón? Producir ATP. A ver, ¿quién dijo producir ATP? Claudia Núñez. Juan Diego. Claudia Concha. Núñez. Alberto Soto. Sergio Prado. Eugenia Gamarra. Camila Termes. Dustin Cárdenas. Ya no, ya los perdí. Sergio Soto, ¿quién más? Dustin Cárdenas. No, Soto. ¿Y quién más? ¿Qué? Cárdenas. Lázaro Mesa. Ramos Cueva. Gamarra. Ramos. Sergio Prado. Ya. Si ustedes saben que hay más Núñez, más Soto, más Cárdenas, más Ramos, me dicen su nombre también, si no solo su apellido. Porque luego no sé a quién de los Sotos pueda poner. A ver, ¿hay 2 Sotos? ¿Hay 2 Cárdenas, o Ramos, o Gamarra, o Prado? No, ¿verdad? Bueno, entonces,
Esa característica importante de este organoide es fundamental para el espermatozoide, que va a tachonar de todos ellos aquí en esta pieza intermedia que tiene el espermatozoide. Entonces, por fuera está el acrosoma, ya hemos dicho, con sus dos membranitas, y el resto de la cola ya está formada simplemente por estos filamentos. Y aquí podemos ver también estos cambios importantes, ¿no? Cómo se va formando el acrosoma, cómo se compacta el núcleo, cómo da vuelta y cómo se organizan perfectamente las mitocondrias para que ya el espermatozoide haya logrado adquirir la morfología perfecta antes de salir del tubo seminífero. Es verdad que en la espermiación puede ser que no solamente espermatozoides perfectos salgan o se liberen hacia la luz, pueden incluso aparecer espermátidas e incluso espermatocitos secundarios. Y dentro de esta formación de tantos millones de espermatozoides que se forman, puede ser que también se formen anormales, sin cola, con dos cabezas, etcétera, en la misma morfología, o que esté alterada después que haya producido la maduración dentro del epidídimo, que no tengan el funcionamiento correcto, ¿no? La movilidad correcta. Entonces, todo eso debe estar haciéndose en esta preparación de maduración para que el semen aloje al mejor porcentaje posible de células que estén perfectas para la fecundación. Eso lo van a estudiar muy bien en la parte de espermatograma, que lo tienen que presentar cuando hagamos las discusiones sobre las técnicas de fertilización. Esa es la ultraestructura del espermatozoide, y aquí compactado perfectamente bien la cromátide y los cromosomas, y aquí está el acrosoma, que aloja a gran cantidad de enzimas, y también dije de proteínas, que en general de los mamíferos. O sea, esto aquí es la relación de mamíferos, todos los que tienen esta forma de reproducción a través de los espermatozoides y los ovocitos, con esta forma. Y puede producirse proteína ácida, arilaminidasa, colagenasas, fosfolipasa C, beta-glucuronidasas, neuroaminidasas. Esta, por ejemplo, es muy importante también para nosotros los humanos, la crosina, la bisulfatasa, la esterasa, la beta-galactosidasa, la hialuronidasa también, la proacrosina, que luego va a dar lugar a la crosina. O sea, son una serie de enzimas que le van a permitir al espermatozoide atravesar las diversas capas hasta meterse dentro del ovocito para lograr fecundar esa célula. Algunas yo voy a nombrar las más principales, las más importantes, pero eso no significa que puedan participar también en este hecho las otras. La ovogénesis. Esto es la gametogénesis relacionada a la formación de los ovocitos. A diferencia de los espermatozoides, habían provenido desde la formación de las células de las espermatogonias. En el caso, como referí creo ya en un momento, aquí las ovogonias que se van formando en las gónadas femeninas, si es que genéticamente este embrión va a ser de sexo femenino, va a culminar la división de las ovogonias a ovocitos primarios dentro del útero, o mejor, claro, dentro del útero de la madre, en las gónadas de ese embrión de sexo femenino que se está formando entre ya el 8º mes de desarrollo. Ya no hay más posibilidades de que exista siquiera una ovogonia en esos ovarios que sean diferenciados. Todas van a ser ya ovocitos, los folículos que van a estar allí primordiales van a alojar a ovocitos primarios, ¿no? Es así como nace la niña, con estos ovocitos primarios que están alojados dentro de los folículos primordiales. Y las divisiones de estas ovogonias o ovocitos primarios igualmente son divisiones mitóticas que mantienen a los 44 cromosomas, y aquí sí sabemos que los cromosomas sexuales van a ser XX, ¿no? Y luego se producen las divisiones meióticas, similares a las que habíamos visto en el caso del varón del sexo masculino, donde esta división meiótica va a formar ovocitos secundarios.
ovocitos secundarios, que uno de esos ovocitos, bueno, los dos van a mantener 23 cromosomas, más dentro de ellos el cromosoma sexual, pero uno de ellos va a ser el viable, el que diríamos va a estar perfecto para la siguiente división celular. Y el otro, no. El otro va a convertirse simplemente en una célula que no va a tener la capacidad de poder desarrollar perfectamente bien un proceso de la fecundación. Luego viene la segunda división meiótica, igualmente con una célula perfecta y el otra no. Y aquí se forma el segundo cuerpo polar de esta división normal. Pero esta célula, este cuerpo polar que se formó, también puede dividirse y formar dos cuerpos polares, que obviamente estos que se forman no tienen ninguna capacidad de formación, aunque algún momento, vamos a ver más adelante, puede desarrollar divisiones anormales traducidas en un tipo de patología muy importante en la mujer. Ya lo vamos a ver más adelante. Y entonces, en estas divisiones, este ovocito primario empieza en su maduración a ovocito secundario justamente ya en los procesos de los ciclos menstruales siguientes, ¿no? Y se va a detener hasta que este ovocito secundario pueda haber sido fecundado, el ovocito en sí había podido ser fecundado, y en ese momento el núcleo va a proseguir con la división en la segunda división meiótica. Es decir, se completa esta división siempre y cuando se haya producido la fecundación de ese ovocito, es decir, que haya penetrado un espermatozoide. En el momento en que la cabecita del espermatozoide está metiéndose dentro del citoplasma de la célula del ovocito, es que va a culminarse esta segunda división meiótica, formando a este segundo cuerpo polar que va a ser rechazado a la periferia y sin una capacidad de poder ser estimulado en una fecundación. Entonces, ustedes ya han estudiado perfectamente bien todos estos pasos que se dan en relación a las divisiones celulares, así casi toda una asignatura, y que el resultado final van a ser la formación de estos gametos perfectamente bien formados para que el resultado sea una fecundación normal. Pero podría suceder que en estas divisiones celulares no se hagan correctamente y como resultado pueden haber fallas de disyunción que pueden dar lugar a alteraciones en las fecundaciones, que también ya la han estudiado ustedes, con una serie de síndromes genéticos que lo conocen muy bien, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down. Y entonces llegamos al punto clave. Un punto clave que es ya el que va a ser la fecundación. Este es el aparato sexual femenino, esquemáticamente, y habíamos dicho que ese semen que había sido depositado, que 350 millones de espermatozoides que habían sido eliminados o depositados en la vagina de la mujer como resultado de una eyaculación, llegan a este punto. Entonces, luego que sucede este depósito, el espermatozoide va a empezar a desplazarse a través de este conducto. Muchos de ellos se vienen al lugar correcto, a la trompa correcta que va a llevar al lugar donde se produjo la ovulación, y otros se van a ir, pues, como decimos usualmente, en caldo, ¿no? Que va a ir a un sitio donde no hay nada. O sea, y así se van diezmando millones de espermatozoides en este pasaje, para lo cual habían estado sumamente bien preparados a nivel del epididimo en el proceso de la maduración. Aquí va a suceder algo interesante que se llama capacitación. Y la capacitación es un proceso que se va a llevar a cabo dentro del tracto genital femenino, donde va a permitir justamente este ascenso de los espermatozoides hasta las trompas de falopio y donde obviamente la fecundación se va a producir en el tercio externo de la trompa. Lo que sucede aquí es que normalmente cuando ha estado preparándose o madurando a nivel de los
del epidídimo, habíamos visto que las células del epidídimo producían una serie de sustancias que es como que estuvieran bañando al espermatozoide de todas estas sustancias que nutren a la célula, ¿no? Por ejemplo, las glicoproteínas, que se han adherido firmemente en el epidídimo a la superficie de la membrana citoplasmática que está rodeando a este espermatozoide. Entonces, en este lapso, diríamos, en este camino que recorre el espermatozoide dentro de ya el tracto genital femenino, lo que va a suceder es que ese recubrimiento como que se va limpiando y va al limpiarse, al retirarse de todas estas secreciones, la membrana plasmática va a permitir ya una captación mejor incluso del oxígeno. Se va a redistribuir perfectamente bien todos los materiales que requiere esa célula para este desplazamiento a este nivel. E incluso en este proceso que se va limpiando y haciendo que el espermatozoide sea un poco más activo, se produce una mayor motilidad, un mayor movimiento de los espermatozoides que le llamamos la hiperactivación. Eso va a garantizar que el espermatozoide esté perfectamente mejor, diríamos, preparado para su movilidad en este recorrido importante que va a tener y que, como mencioné, ahora sí, este espermatozoide depende de él mismo para lograr este pasaje a través de estos conductos hasta llegar aquí al tercio externo de la trompa uterina, donde el ovocito que ha sido expulsado en la ovulación pueda estar en este lugar. Ya habíamos visto el ovario con todo su funcionamiento, cómo es que produce las hormonas y que finalmente, luego de esta maduración de los folículos, se produce este hecho importante que va a ser la ovulación. ¿Y qué es esta ovulación? También lo mencioné ya en la clase pasada y ahorita vamos a tocar también un cachito de este punto, que esa ovulación se da porque en ese ciclo menstrual como que se ha elevado los estrógenos y esta elevación de los estrógenos ya llega a un punto fundamental que es, diríamos, la causa primordial de la ovulación, que es el disparo de la LH en una subida, pero rapidísima, de lo que estaba casi, diríamos, en un punto horizontal de producción, bruscamente hace una producción altísima de LH, por eso es que la línea en ese ciclo menstrual que veíamos, ese pico es bastante vertical, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa LH justamente en el folículo de Graf? Lo que va a hacer es que se produzca un aumento de la permeabilidad vascular. Es decir, que los vasos que están irrigando, que se encuentran aquí en la teca interna, rodeando al folículo, se puedan abrir poros importantes de esos capilares que van a permitir que el fluido que se encuentra dentro de estos capilares puedan salir de él. Y se produce un gran edema alrededor de estas células. Y este edema lo que va a hacer es activar el plasminógeno que se encuentra dentro de este antro folicular. Este antro folicular es un filtrado de la sangre, pero concentra una serie de compuestos importantes, como por ejemplo hormonas y como por ejemplo enzimas que van en ese momento a ser activadas. Por ejemplo, se activa el plasminógeno y lo convierte en plasmina, que es una enzima que degrada fácilmente a las células y los tejidos que están rodeando a este folículo de Graf. O sea, el folículo está ahí dentro del ovario y estuvo inicialmente recubierto por un mayor número de capas, pero el crecimiento como que adelgazan a las capitas que estuvieron rodeándola, pero todavía se mantienen. Están recubiertas por algunas capas de células del mismo ovario, del tejido del ovario, del estroma del ovario. Y entonces, esta plasmina que se ha activado va a activar a su vez a la colagenasa que está latente aquí y la convierte en una colagenasa activa. Y la colagenasa va a degradar fácilmente
a aquel colágeno que se encuentra en el tejido que rodea, y de esa manera se va abriendo un camino, va rompiendo las paredes del tejido que está cubriendo al folículo, ¿no? Y lo que va a hacer, incrementada con la presión del líquido que se encuentra aquí, romper esa pared y expulsar el ovocito hacia el exterior. ¿Quién es el responsable fundamental para que esto suceda? La LH. La LH es quien procura todos estos cambios. Por eso es que cuando yo les mostraba en ese esquema, les decía, miren dónde está el día 14, ¿eh? Y miren dónde está el pico. Está un día antes. O sea que un día antes de la ovulación es que la LH va a procurar todos estos cambios dentro del folículo y un día después se produce la ovulación. Y habíamos visto que este ciclo hormonal, ya lo hemos visto también, es el que permite esta maduración de los folículos y que es uno el que va a expulsar este ovocito y el cuerpo, el folículo de Graf se convierte ahora en un gran cuerpo amarillo que será el productor de los, en este caso, además de estrógenos, progesterona, que va a hacer muchos cambios importantes en el endometrio y también en el epitelio vaginal y también en la trompa uterina, sobre todo cuando estoy hablando ya si es que ha habido fecundación fundamentalmente o el día que se ha producido la cópula antes de la fecundación. Estos influjos hormonales actúan tanto sobre la musculatura que rodea a la trompa, así como la diferenciación celular de esa célula indiferenciada que ya la han visto en las prácticas, a hacer más células ciliadas o más células secretoras que van a tener que cumplir roles importantes luego que se ha producido la fecundación. Esto es muy importante para la mantención del huevo cigoto que se haya podido formar en el tercio externo de la trompa uterina. Esta es una imagen interesante, muy simpática, donde podemos ver esos cambios ya por acciones. Creo que esto ya lo hemos entendido muy bien. Lo único que quiero recalcar aquí, y en una forma bastante importante, es este ciclo menstrual. Un ciclo menstrual que aquí está de 28 días, ¿no? 28 días, y aquí está marcando como primer día justamente la producción de la menstruación, ¿no? Pero decía que este es un ciclo menstrual regular de 28 días que la mayoría de las chicas en este momento ya no lo tienen. O habrán algunas cuantas que yo digo, si levantan la mano, muy pocas me van a decir. Cuando hablo de regularidad, es que cada ciclo menstrual se da en el mismo número de días, que pueden ser 28, o pueden ser 30, o pueden ser 35 días. Pero lo usual, y más aún en estos tiempos, como creo que lo mencioné, es que haya una irregularidad en los tiempos del ciclo menstrual. Que un ciclo sea el 28, el otro sea 30, el otro sea 35, y en los ciclos de ustedes, las niñas, que todavía están, digamos, por la edad que tienen una fase de maduración, pueden haber ciclos incluso donde no se presente la menstruación. Pero lo que sí quiero subrayar frente a esto que estoy mencionando es que el día de la ovulación siempre se va a producir 14 días antes de la siguiente menstruación. No es a la mitad del ciclo, no es bueno, en el ciclo de 28 días definitivamente va a ser el día 14. Pero en los ciclos que son irregulares van a ser diferentes. ¿Quién me quiere decir cuál será el día de la ovulación en un ciclo de 35 días? El día 17. 21. El día 21. ¿Quién eres, niña? Fiorella Barriga. Fiorella Barriga. El día 21, porque estoy mencionando que el día de la ovulación es 14 días antes del siguiente ciclo menstrual. Eso está establecido. O sea, eso está dado. Entonces, es difícil muchas veces que con ese conocimiento se pueda determinar, y más cuando las mujeres tienen ciclos menstruales irregulares, se pueda determinar exactamente el tiempo el día de la ovulación, ¿no? El día de la ovulación. Entonces, esto me lleva a decirles sobre algo muy interesante y muy importante que quiero mencionar. En primera instancia, hablar sobre los métodos anticonceptivos.
ellos pueden ser métodos invasivos o no invasivos. Y cuando digo de invasivos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a el uso de hormonas que eviten la ovulación. Estoy refiriendo, por ejemplo, a la ligadura de trompas que habíamos hablado, de la fimbriectomía, que también lo mencioné. O sea, estos tipos o la introducción de un dispositivo intrauterino dentro de la cavidad del útero. Todos estos métodos deben usarse cuando la mujer ya tuvo hijos. No se puede usar un dispositivo intrauterino en una joven o una mujer que nunca ha tenido hijos. No debería usarse así, no debería usarse tampoco hormonas anovulatorias porque alteran el sistema hormonal de las mujeres. Eso es definitivo. Estas pastillas que nos llegan de Estados Unidos, donde las mujeres pesan 80 kilos, miden 1,80, no puede ser las hormonas en las mismas cantidades que tiene una mujer de 1,55 o de 1,60 y que es mucho más pequeña y con menos peso que estas mujeres, ¿verdad? Entonces esto provoca en estas drogas que vienen del exterior alteraciones hormonales que cuando la mujer desea tener sus hijos, ya pasó el tiempo de estudiar medicina, ya pasó el internado, ya pasó el serum, ya pasó la especialidad y ya las mujeres están, estoy hipotéticamente hablando de una chica que estudió medicina y que puede estar usando este método anticonceptivo como para prevenir la posibilidad de la gestación. Y entonces cuando llega a los 35 años, es más, o sea, ya terminó incluso la residencia, pero no quiere pues todavía tener hijos, quiere disfrutar de no tenerlos. Bueno, hay momentos en que realmente yo creo que se disfruta, ¿no? Como ustedes han visto este fin de semana, cómo han marchado las señoras pidiendo que los hijos vayan al colegio, ya, que vayan, que están perdiendo el tiempo, que no están teniendo una buena educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo de verdad se los digo, yo creo que estas señoras estaban marchando, no porque realmente vayan a sus hijos, sino porque ya están cansadas de que sus hijos estén en sus casas y ya no pueden más, porque tener a un niño en la casa hiperactivo y que esto y que lo otro, las debe tener locas a esas señoras, con toda certeza, ¿no? Entonces, llegado el momento en que ya quiere tener esta persona, esta señora, esta chica, esta joven, su hijo ya debe tener más o menos unos 35 años o 33 años y que ha usado por muchos años este método anticonceptivo, llega ese momento en que le va a ser difícil tener hijos. Le va a ser muy difícil y probablemente hasta requiera un tratamiento especial para lograr tenerlos, ¿no? Entonces, esa utilización de este tipo de hormonas para evitar el embarazo, las anovulatorias, también están dentro de los grupos, del grupo de anticonceptivos o de métodos invasivos. Pero por el otro lado están los no invasivos. Yo acabo de malograrles tal vez a muchos que este concepto tal vez no lo tenían muy claro, de que la ovulación se producía a la mitad del ciclo. No se produce a la mitad del ciclo. La ovulación se produce 14 días antes del siguiente ciclo. Aquí está el día 14 porque este ciclo es de 28 días. Pero como dijo su compañera Barriga, si fuese un ciclo de 35 días hasta acá, el día de la ovulación estaría acá, ¿no? Y es más difícil todavía cuando de pronto esa mujer tiene ciclos menstruales irregulares, que tenga 35 días, que tenga 30, que tenga 40, entonces no sabe cuándo ovula. Hasta este momento no lo sabe, porque ahora vamos a ver cómo es que una mujer puede darse cuenta de cuándo ovula, que eso es muy importante para evitar utilizar métodos anticonceptivos invasivos, ¿no? Entonces, dentro de los no invasivos, pues están una serie de métodos, por ejemplo, el uso de preservativos, que la garantía de que no permita una gestación es del 60%, o sea, es bajísima. No es que preservativo y 100%, no hay seguridad, no hay realmente una buena protección de que sea. De repente el látex no es bueno, de repente se rompe el látex, bueno, una serie de situaciones que puedan suceder, ¿no? Los anticonceptivos, los preservativos
preservativos femeninos, que también no son tan, diríamos, ideales, los preservativos femeninos. O el diafragma, o pastillas, óvulos que se introducen en la vagina, que son espermicidas. Es decir, todos estos métodos a veces no son 100% seguros para evitar la fecundación. Lo más seguro es la abstinencia. Eso es lo más seguro para no tener hijos, ¿no? La abstinencia. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense, la menstruación, terminó la menstruación, ya no hay ninguna evidencia de secreción sanguínea. Luego la truza está sequita, poca secreción. Normalmente las mujeres eliminamos secreciones, y obvio, pero la truza está sequita. Y de pronto la truza empieza a humedecerse. Hay una humedad en la truza. Y de pronto un día, incluso estando en la universidad, siente que como que ha tenido un descenso de un fluido importante, abundante, lo siente, lo percibimos las mujeres, y se va volando al baño y está pensando, dice, pero ¿por qué acabo de menstruar? ¿Por qué otra vez? ¿Qué está pasando? Y cuando va al baño y se observa, porque realmente ha percibido un descenso de una gran humedad, lo que siente, lo que observa es una secreción blanquecina como la clara del huevo que ha humedecido abundantemente la truza. Ese día es el pico de la LH. O sea, el día máximo de mayor humedad que se pueda percibir es el día que se disparó la LH. Al día siguiente de ese máximo nivel de humedad se va a producir la ovulación. Y luego todavía hay un poco más de secreción, todavía presente, pero obviamente disminuida, y luego ya se normaliza como que estuviera en esta fase, hasta que llega la menstruación. Entonces, fíjense, si una mujer se observa, se conoce, ciclo a ciclo, va observando su cuerpo, va observando este flujo y va anotando cuando es que yo tuve más. Y miren, esto es interesante porque esa humedad no se produce solo así bruscamente, estuvo sequita y ¡plac! No, es como que estuviera avisando, porque hay un incremento de humedad, pero claro que este día es, aquí en el día 14, es abrupto, es abundante, es una secreción abundante que se va a eliminar, ¿no? O sea, muchísima. Me estoy refiriendo a mujeres que no tienen problemas de cervicitis crónica, porque si tienen infecciones agregadas en forma latente, aquí no percibimos nada porque permanente la mujer está eliminando secreciones. Estoy hablando de personas que no tienen ningún tipo de infección a este nivel. Entonces, de esa manera, se puede percibir que se ha producido la ovulación. Entonces, si una mujer se observa, se conoce, aún en ciclos irregulares, puede saber cuándo ovula. Y es más, si todavía ya empieza a observarse más, puede percibir incluso aquella irritación que produce la sangre cuando ha caído dentro de las gotitas de sangre que han caído como resultado de la ruptura de los vasos, estuvieron cubriendo aquella parte donde el folículo de Graf estaba protruyendo para la ovulación. Entonces ya se da cuenta. Había otro factor importante. Y además, otros que se van sumando, como la temperatura corporal, cómo se incrementa en ese punto, o también el billing, que es jugar con esa secreción entre los dedos que se alargan finamente como una hebra de moco, que si se rompe fácilmente, no, pero cuando se está ovulando, se va extendiendo, o sea, se va alargando, ¿no? Entonces son varias situaciones que pueden decirnos, a informarnos en una persona, en una mujer que se observa bien, el conocer cuándo está ovulando. Esto es importante porque vuelvo a repetir, es un método que no es invasivo, que mantiene y preserva perfectamente bien todos esos órganos como el ovario, este feedback hormonal que se da con el cerebro para que todo funcione correctamente, ¿no? No se está dañando para nada ese sistema genital en la mujer.
Y entonces, nosotros sabemos que el espermatozoide tiene una supervivencia hasta de 3 días y el ovocito hasta 24 horas. Entonces nos está diciendo este incremento de las secreciones que se están en este día, estando en este día, oye, es posible que vayas a ovular, ¿no? O sea, ya se está acercando. Entonces, cuando digo abstinencia, podríamos asegurarnos que la mujer pueda tener relaciones sexuales sin ningún problema durante todo este tiempo, más o menos hasta acá, y luego abstinencia, ¿no? Por seguridad, de repente 2 días antes puede ser el uso de preservativos, pero desde aquí, abstinencia, abstinencia. Y abstinencia 3 o 4 días después de que se produjo la ovulación, que percibió que ovuló, abstinencia 2 días de preservativos y aquí sin ningún problema. Esto es bien interesante, ¿eh? Cuando la mujer conoce su cuerpo, lo va analizando ciclo a ciclo, ciclo a ciclo, sabe perfectamente bien cuándo ovula. Lo que pasa es que si uno no sabe, no se observa y no sabe cuándo. Pero esto es algo que se puede aprender, se aprende muy bien. Claro, podemos aplicar entre personas cultas, esto no lo vamos a decir, mira, usa así, 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 de repente una persona que no lo es, o y que todavía tiene un esposo que no entiende de esto, porque para manejar esto perfectamente tiene que tener una pareja sumamente comprensiva en su relación sexual para poder permitir que esto funcione perfectamente bien. Y por otro lado, no solo es eso, sino que se puede determinar el sexo del hijo que uno quiera tener, ¿no? Dije que el ovocito vivía 24 horas y el espermatozoide vive hasta 72 horas. Pero los espermatozoides, de acuerdo al gen que están llevando, son diferentes. El espermatozoide que lleva el gen masculino es un espermatozoide bastante veloz, pero muy débil, bastante débil. Y el espermatozoide que lleva el sexo X, femenino, es muy lento, pero es muy fuerte, ¿no? Y desde ya eso ya nos está diciendo la que es la realidad, los hombres son mucho más débiles. Y si estuviéramos ahí en la facultad, donde tenemos unos frascos de full fetitos, y les vemos su sexo, no hay uno solo que sea de sexo femenino. Todos los fetos que tenemos ahí son de sexo masculino, es que son débiles, aún no solamente en este punto de que puedan llegar a fecundar, sino incluso cuando se están desarrollando, son los que más fácilmente son eliminados. Por eso siempre hay más mujeres que varones. Entonces el sexo débil no es la mujer, sino es el varón. Y entonces, miren, yo voy a preguntar esto para razonar, ¿eh? Si yo quiero tener una hija mujer, una hija, ¿cuándo es que debería tenerse relaciones sexuales? 2 días antes. 2 días antes de la ovulación. De la ovulación. 2 días antes. Muy 2 días bien. antes. A ver quiénes han dicho eso. María José Bellido. Barriga Fiorella. Claudia Núñez. Jacqueline Paz. Angélica, ¿qué? Angélica, ¿qué? No escuché. ¿Quién? Adrián Llerena. Victoria Pari. Cárdenas Dustin. Bueno, entonces, eso. ¿Por qué? Porque ese espermatozoide va a sobrevivir dentro del canal, de estos canales que va a atravesar, va a sobrevivir a que cuando se produzca la ovulación pueda estar listo para poder fecundar. En cambio, si yo deseo tener un hijo varón, necesariamente se tiene que dar la relación el día que se está produciendo la ovulación, ¿no? De esa manera los más veloces van a llegar prontamente el que lleva el sexo masculino y pueda fecundar a ese ovocito. Entonces, si uno aprende a observarse, a conocerse bien, puede utilizar este método y también puede determinar el sexo de su bebé. Claro, no estoy diciendo el 100%, pero la aproximación es realmente buena. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, Sí. yo tengo una pregunta sobre el tema del método anticonceptivo que estaba hablando sobre el DIU. Bueno, he estado leyendo y encontré sobre el tema de DIU hormonales y no hormonales. ¿Cómo sería
los no hormonales afectarían también o serían más recomendados? Ya, como mencioné, el dispositivo intrauterino se utiliza ya cuando la mujer ha tenido hijos previamente, ¿no? No se utiliza en una mujer que no ha tenido previamente hijos. Entonces, hay dispositivos intrauterinos que diríamos que para que sean más efectivos en su efecto de no permitir la gestación, se utiliza además que en ese dispositivo estén introducidos hormonas, que están dentro de ellas, hormonas. Y hay otras que no, que son simples, que simplemente es la forma, diríamos, mecánica de su ubicación en ese lugar que evitaría la fecundación. En realidad, cuando se habla de dispositivo que sea de este tipo que no es hormonal, se puede considerar incluso que es un abortivo, ¿no? Porque lo que hace el dispositivo dentro de la cavidad uterina es evitar que el ovocito que ha sido fecundado en la trompa uterina no pueda implantarse dentro del útero. O sea, su presencia desencadena un mecanismo que no es como que por la presencia de ese dispositivo ahí, el útero como que siempre trata de expulsarlo. Y entonces permanentemente están habiendo contracciones dentro de en la musculatura del útero. Entonces evita que nada se pueda anidar allí, ¿no? Pero eso no es absoluto, porque se ha visto incluso que hay niños que nacen, que se ha producido y se ha desarrollado la gestación, y el niño nace incluso con el DIU en la manito, agarradito de la manito, sale en el momento del parto. O a veces incluso se ha visto que puedan ser incorporados dentro del desarrollo del mismo fetito, pero eso no es lo común. En cambio, las hormonales, sí, esas van a evitar que pueda haber incluso fecundación porque están incluidas, o sea, son dispositivos que incluyen la presencia de hormonas. Repito, este no es un método que se pueda emplear arbitrariamente, sino siempre y cuando la mujer ya tenga hijos, ¿no? Y que pueda aceptar ese organismo también este método, porque hay algunos que no lo aceptan, que lo rechazan, provocan una serie de sangrado, ciclos menstruales muy irregulares y con mucho sangrado y mucho dolor. Y no solo ellos, sino que puede propiciar a que se produzcan infecciones que se extienden incluso en las trompas uterinas, provocando salpingitis, que luego que se retira el dispositivo porque ya quieren tener hijos, no lo pueden tener tampoco, porque las infecciones dentro de la luz de la trompa uterina, como recuperación ya de la infección, luego que se haga el tratamiento, provoca adherencias, sinequias de las vellosidades que se encuentran dentro de la trompa, y estos obstruyen que pueda pasar el espermatozoide hacia el tercio distal, o que incluso sí pueda pasar, pero pueda desarrollarse dentro de esa trompa un embarazo ectópico que podría llevar a una complicación grave, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras. Hay que estar controlando permanentemente si la mujer utiliza este método, hacer controles permanentes por el ginecólogo para ver cómo está la mujer, debe ser responsable para que no se puedan producir este tipo de complicaciones. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a esta parte. Voy a ver hasta dónde avanzamos. Yo creo que sí vamos a poder hablar, que es la fecundación. Ay, estoy aquí. Aquí. Se sigue grabando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias, niñas. Entonces, ahora sí ya, vamos a ir de lleno a esto que se llama la fecundación. Bueno, hay diferentes libros, textos que hablan sobre las diferentes fases, pero esta es la más, diríamos, la más importante que nosotros vamos a tener, que es la denudación, el reconocimiento y adhesión, la penetración, la fusión, el bloqueo de la poliespermia, la formación de los pronúcleos y la anfimixis. ¿En qué consiste todo esto? Primer punto que ya habíamos visto, que el espermatozoide
ya era depositado en la vagina, ¿verdad? Había sido depositado en la vagina y aquí cumple roles importantísimos ese estudio que yo sigo mencionando que se llama espermatograma. En el momento en que se produce el depósito del semen en la vagina, suceden cambios importantes en ese contenido. Estos 2 o 3 mililitros de semen que fueron depositados, va a suceder algo sumamente interesante. El pH de la vagina es absolutamente ácido, normalmente. Ese es el pH de la vagina. Y ese pH es letal para el espermatozoide. Entonces, cuando se deposita a ese nivel, lo primero que va a suceder es que el semen se coagule. Y en el espermatograma se valora el tiempo que ese semen se ha coagulado y en cuánto tiempo luego que se ha coagulado se licúa. Y esa coagulación que se produce este semen a este nivel hace que las partes periféricas, que se va a formar como una gelatina y que esa gelatina hace contacto con las paredes de la vagina, allí nomás están muriendo miles de espermatozoides por el pH ácido de la vagina. Luego que ya se ha contrarrestado el pH ácido de la vagina, ese semen se licúa. Miren, en ese espermatograma medimos en cuánto tiempo se coaguló y luego medimos en cuánto tiempo se licuó. Claro, esto lo hacemos cuando vamos a hacer la evaluación al paciente y le pedimos que eyacule en el laboratorio. Él va a eyacular en un frasco estéril que se le alcanza en una habitación o en el baño del laboratorio y que inmediatamente nosotros tenemos que valorar esto. O sea, para hacer este estudio no le decimos, señor, traiga su semen de su casa. No, eso se hace en el laboratorio porque tenemos que medir tiempos de coagulabilidad y de licuefacción. Cuando digo licuefacción, es que esa gelatina que estuvo, diríamos, coagulada, se vuelva agua, se vuelva a licuar. Y al licuar, todos aquellos espermatozoides no fueron diezmados. Ácido, ahora va a ingresar a través del cuello del útero en dirección hacia las trompas. Les decía hace un momentito, algunos que van viendo, se van en caldo, porque se van a la trompa donde no se produjo la ovulación. Y luego los que son más vivos, van bien pillos, se van a ir hacia el lado de la trompa donde se va a producir la ovulación. Entonces, de esa manera van a suceder cambios importantísimos en todo este trayecto. Aquí es que se produce, como dije, la capacitación, la hiperactivación de todos estos espermatozoides que cada vez los más veloces, estos que están llevando al sexo masculino, estarán llegando correctamente al lugar preciso, ¿no? Hasta que llegó el punto, todo este trayecto van a ser diezmados miles de espermatozoides. 350 millones habían sido depositados en la vagina. Y van a llegar alrededor del ovocito. Ustedes van a ver, les voy a mostrar una película. En las prácticas vamos a ver un día una película donde van a observar cómo sucede todo esto. Y son muy pocos espermatozoides los que han llegado a la parte periférica de aquel ovocito que fue captado después que se produjo la ovulación por las fimbrias de la trompa uterina y que la han jalado, ha caído justamente en ese tercio de la trompa donde se va a producir la fecundación. Entonces, el primer paso es justamente para ello es la fecundación. Como dije, este semen producido aquí, aportado en un mayor contenido por la vesícula seminal y por la próstata, va a poder, después de que ha hecho todo este pasaje y que luego se suma aquí, eliminado por este pene dentro de la vagina de la mujer. Y es aquí donde se produce la capacitación, la activación del espermatozoide, y este es el punto donde se va a desarrollar la fecundación, ¿no? Entonces aquí se produce la coagulación, luego la licuefacción, los espermatozoides se mueven, se desplazan, siendo por su propia capacidad, por su propia fuerza motriz que tiene el espermatozoide. Además puede ser ayudada por las contracciones mismas de la musculatura del útero. Cuando la mujer entra en el orgasmo, hay contracciones, hasta del diafragma pelviano y todo se va contrayendo, facilitando
facilitando el desplazamiento del espermatozoide hasta este punto. Aquí sucede algo interesante. La producción hormonal de estos folículos van a hacer que en este momento el peristaltismo de la musculatura lisa de la trompa se haga en sentido hacia el exterior. Fíjense, en ese momento que está sucediendo esto, va a pasar ese desplazamiento ayudado por él. En este momento hay más células ciliadas que están ayudando también a como arrastrar los espermatozoides en este sentido, hasta que se produce la ovulación y los espermatozoides que han llegado aquí, los muy pocos que han llegado alrededor, cientos, ya no hablo ni de miles, sino de cientos, hasta de 100 podría decir, estarán rodeando luego al ovocito. Y es allí donde se produce, esto ya lo hemos explicado. Lo que sí me gustaría explicar aquí en este punto, antes de seguir pasando, es que esa zona pelúcida está conformada por glucoproteínas que son producidas por el ovocito y que las expulsa hacia el exterior, formando una capa de revestimiento por fuera de la membrana citoplasmática del ovocito, y que con esta producción tan importante ensanchan progresivamente en esa maduración el espesor de esta zona pelúcida, que está conformada por estas glucoproteínas ZP2 y ZP3, estas que están unidas por estos puentes de ZP1, ¿no? Esta cadena, que es muy importante porque estas serán hidrolizadas, serán alteradas cuando se produzca el pasaje y también cuando ya se haya producido el pasaje. Aquí están las enzimas que habíamos mencionado. Estas dos, la crosina y la hialuronidasa, son las que comandan en forma muy importante estos pasajes. Y la hialuronidasa es la que participa eficientemente en esta primera fase de la fecundación. Voy a poner un piquito esto para que lo puedan entender mejor. Miren cómo se va a producir la fecundación. Es un video muy chiquitito, de un tiempo chiquito, que ayudará a entender mejor una mujer joven. Esperen. Perdón. Regreso acá. Y aquí tengo que decir, aquí corto y aquí digo incluir. A ver. Creo que lo he hecho mal. Creo que lo hice mal. Ya. Estaba haciéndolo sin sonido. Una mujer joven. La llamaremos Eva. En el exterior todo parece normal. Sin embargo, dentro de ella, todo se está preparando para una nueva vida humana. En los ovarios de las mujeres podemos ver unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado de células. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulado por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. Las células que lo rodean se dividen de repente y el óvulo crece a gran velocidad. Empuja a los demás, se vuelve 1000 veces más grande y asume un tono azul rojizo. Allí está confundiendo óvulo con folículo, por si acaso, ¿eh? Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario. En el exterior, junto a la entrada de las trompas de falopio, lo están esperando. En cuanto el óvulo llega al exterior, comienza la ovulación.
2 semanas después de la maduración del óvulo, comienza la breve fase fértil de Eva. Son solo unas horas, un día como máximo, en el que se decide si se queda embarazada o no. Desde las trompas, el óvulo se dirige al útero. Mide 1/10 de milímetro. Es la célula más grande del cuerpo humano. Es tan grande que puede verse a simple vista. La suave membrana ciliada que recubre la trompa de Falopio conduce el óvulo hasta su destino. Por la tarde llega Adán, el novio de Eva. Están muy enamorados y quieren fundar una familia. A lo mejor se cumple su deseo. La ocasión es propicia. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces entra en juego la célula más pequeña del ser humano, el espermatozoide. Moviendo la cola en el sentido de las agujas del reloj, los espermatozoides se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior. Pero solo uno lo consigue. Al entrar, se libera una proteína que impide la entrada a los demás. El espermatozoide sigue moviéndose en el interior del óvulo. Pierde la cola y su cabeza se dirige al núcleo del óvulo. Las 2 células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo. Es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular, aquí es donde nace un ser humano. El viaje continúa. Sin dejar de dividirse, el óvulo fecundado continúa su viaje para llegar a su destino, el útero. Tras 5 días, llega al útero donde anida. En ese momento, de una única célula han nacido 200. 5 meses después, este es el aspecto del feto. Se ve una cara minúscula, las manos e incluso el cordón umbilical. Esa unión entre madre e hijo transporta los nutrientes. Ya en sus primeras fases, las células del pequeño cuerpo toman decisiones importantes. Por ejemplo, pues, ahí está. Se colgó. Bueno, ya me interesaba que más o menos tuviesen la idea de lo que estaba sucediendo o lo que va a suceder, y ahora con ese concepto ya casi real, ups, se colgó. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a mi computadora? Bueno, entonces empezamos con la primera fase, que era, ¿qué? La denudación. ¿En qué consiste esta fase? Habíamos visto que cientos de espermatozoides llegaban, después de haber hecho toda esta pericia de llegar hasta el tercio externo de la trompa. Los espermatozoides se aproximan a la parte periférica de aquel ovocito que fue expulsado, rodeado de la zona pelúcida y también de la corona radiante, de estas células foliculares que envuelven a el ovocito. Estas células que tienen en su cabecita, en el acrosoma, estas enzimas, algunas de ellas han sido ya vertidas hacia el exterior, y esta enzima fundamental que va a separar a las células de la granulosa se llama la hialuronidasa.
Entonces, múltiples, como hemos visto, ¿no? Varios han estado penetrando entre estas capitas de células, pero hay algunas que han llegado justamente a la parte periférica de la zona pelúcida. Este pasaje de, inicialmente que se abran como canales, pero luego esta misma enzima, disgrega todas estas células y las separa, se sueltan completamente. A ello le llamamos la denudación. Cuando llega a la parte periférica de la zona pelúcida, entramos a la siguiente fase, que es el reconocimiento y la adhesión. Aquí ya surge otra situación importante que solo se puede dar entre células sexuales de la misma especie. En el momento en que esa cabecita del espermatozoide, al tocar con esta zona pelúcida y donde existen proteínas feromónicas, no solamente hay glucoproteínas que están formando esto, sino que algunas de ellas son proteínas feromónicas del ovocito que se van a atraer en correspondencia específica con aquellas producidas por el espermatozoide. Es decir, somos de la misma especie. Somos iguales, somos correctamente bien establecidos para que luego se pueda proseguir la fecundación, el proceso. O sea, si son diferentes, definitivamente no va a poder ser factible. No va a poder ser factible, por ejemplo, que el perro pueda fecundar a la gata. Es imposible. Se da algunas veces algo, situaciones medias extrañas de la naturaleza, cuando, por ejemplo, el caballo fecunda a la burra y sale la mula, ¿no? Es extraño, muy extraño. En la naturaleza no es todo exacto, pero en el ser humano es imposible que esto pueda suceder, ¿no? Nunca se ha visto, la literatura nunca ha mostrado situaciones de esa naturaleza, pero lo que aquí hay una gran especificidad en relación a esta unión molecular de estas proteínas que dan especificidad a este proceso. Entonces, cuando sucede esto, de que se han reconocido, se adhieren firmemente la cabeza del espermatozoide, específicamente esa membrana citoplasmática, con el recubrimiento más externo de la zona pelúcida. Es así que se produce esta siguiente fase. Y en este momento se va a producir algo sumamente interesante, que es la reacción acrosómica. ¿Qué es la reacción acrosómica? Que justamente estas capitas que yo había dicho, membrana citoplasmática, está en contacto con la membrana externa del acrosoma, de la vesícula del acrosoma, y la membrana interna estaba adherida a la membrana nuclear de esa célula, del espermátide inicialmente. Entonces, entre estas dos membranitas externas, membrana citoplasmática más la membrana externa del acrosoma, se empiezan a producir fusiones que van a abrir canales por los cuales empiezan a salir con mayor, diríamos, volumen y con mayor concentración aquellas enzimas que estuvieron alojadas dentro de este acrosoma, ¿no? A eso se le llama la reacción acrosómica, que va a ayudar en este momento a la liberación de la acrosina, permitiendo que haya una interacción con la proteína ZP3. Con la proteína ZP3, que simplemente es como para que se acople en ese momento las enzimas con esta proteína. Y al suceder este hecho, va a permitir ahora que los espermatozoides puedan atravesar, penetrar la zona pelúcida. Y de esa manera, el espermatozoide, luego que atraviese esta capita que está aquí, miren, aquí se pegó, aquí está la reacción acrosómica donde estamos viendo esta irregularidad, como que están los poros, luego está atravesando la zona pelúcida, la atraviesa, y llega un momento que va a tener contacto ya la cabeza del espermatozoide con la membrana citoplasmática del ovocito. Pero vamos a ver si ahora ya puede darse, aquí está. Entonces, fíjense cómo se pega. Y se va, aquí llega el siguiente paso, luego que ha sucedido esto, que se produce la penetración
perdón, dicho la penetración, ahora se va a producir lo que se llama la fusión. Y la fusión se da aquí. Cuando se ha producido la reacción acrosómica, se ha perdido la membrana citoplasmática que envolvía esta parte del espermatozoide. Y ya la membrana citoplasmática solamente está desde la zona ecuatorial hacia atrás. Y entonces, cuando hablamos de fusión, es que como que la cabecita del espermatozoide va a hacer un giro, permitiendo que la membrana citoplasmática que todavía queda del espermatozoide se fusione con la membrana citoplasmática del ovocito, aquí, en este punto. Y cuando esto sucede, las membranas fusionadas aperturan un espacio por el cual va a ingresar el núcleo mismo, es decir, la cabeza misma del espermatozoide ya sin ningún recubrimiento hacia el interior. Hemos visto en el video que se rompe la cola del espermatozoide en ese punto. Hay algunos libros que dicen que penetra así como hemos visto en la película y otros incluso que dice que penetra incluso con todo el espermatozoide, incluida la cola. Lo que sí ya quiero en este momento decir es así haya entrado toda completita y sabiendo que en esta parte existe gran cantidad de mitocondrias, ni una sola estructura, ni un solo organoide de ese espermatozoide participa posteriormente en las siguientes divisiones celulares. Lo único que va a aportar el espermatozoide, que se va a utilizar de él, es este núcleo que aloja a los cromosomas provenientes del varón y que se va a producir a este nivel. Pero ¿qué sucede? Ojo, ¿qué sucede cuando se ha producido el pasaje de esta zona pelúcida y se produce la fusión y la cabecita del espermatozoide está penetrando en el citoplasma de la célula? Se va a producir una situación muy interesante que se llama la reacción cortical. ¿En qué consiste la reacción cortical? Consiste en la liberación de enzimas que están aquí dentro del citoplasma de la célula, que son enzimas hidrolíticas que tienen la función de alterar a la zona pelúcida, la altera en su composición, hidroliza a la ZP2 también, y de esa manera va a provocar un cambio estructural completo en esta zona pelúcida. Y esto se produce, la cabecita puede estar entrando por aquí, pero la reacción se hace en toda la circunferencia del ovocito. En toda. Entró la cabecita y todo ese cambio con esta reacción cortical, con la liberación de todas estas enzimas hidrolíticas, se va a producir en toda la circunferencia de este ovocito, impidiendo que alguno más pudiera hacer de meterse dentro del citoplasma de esta célula. Y no al alterarla, hace como que esta zona pelúcida se fraguase. ¿Saben lo que es fraguar, verdad? Lo han visto tal vez cuando hablamos del yeso. El yeso es un polvo que cuando se le echa agua, en un momento se pone como una masita que utilizan los albañiles para echar en las paredes. Casi en Arequipa no se usa mucho el yeso para cubrir las paredes, más se hace solo con cemento, pero en ciudades como el Cusco, por ejemplo, que hace mucho frío, este es un material que calienta el ambiente, por eso se usa mucho yeso. Entonces el albañil prepara pequeñas cantidades que le permitan distribuir perfectamente sobre la superficie de la pared, porque si no, pasa algún tiempo, yo no sé específicamente cuánto en el caso del yeso, pero ese yeso luego se vuelve duro, firme, que ya no es posible que el albañil pueda seguir utilizando, por eso es que prepara cantidades que él sabe que puede manejarlas, ¿no? Esa misma, diríamos, comportamiento tiene la zona pelúcida por acción de estas enzimas que han cambiado su consistencia. Entonces, aquí quedan atrapados muchos espermatozoides que probablemente en toda la circunferencia estuvieron ingresando. Y no solo ello, además, permite que esa alteración de la estructura de la zona pelúcida permita que se separe la zona pelúcida de la membrana citoplasmática del ovocito, formando aquí un espacio, ¿no? Formando un espacio. Estos cambios también van a producir
un cambio en la concentración de calcio que normalmente existe dentro de esa célula. Y todo ello va a favorecer de que ninguna otra célula, ningún otro espermatozoide pueda penetrar dentro del citoplasma de la célula y que sea solo uno, normalmente, el que pueda ingresar dentro de ese citoplasma. Ojo, no existe que pueda desarrollarse un embarazo gemelar porque dos espermatozoides se metieron dentro de él. Allí van a haber otros trastornos de la fecundación que vamos a ver más adelante, pero aquí lo natural, lo normal, lo que va a permitir que luego en las divisiones celulares posteriores se forme un solo embrión perfecto, es que solo un espermatozoide haya podido ingresar dentro de ese citoplasma, ¿no? Miren, aquí justamente está en esta reacción cortical, cómo son liberadas las moléculas en toda la circunferencia. Ingresó y en toda la circunferencia ha sucedido este cambio. Por aquí estuvo metiéndose uno, quedó atrapado dentro de él, ¿no? Ya no hay. Este cambio que nosotros podemos ver del color, miren, va saliendo y va cambiando por el color la estructura de la zona pelusa. Y finalmente ya se convierte en una estructura firme, muy firme, que protege perfectamente bien a el ovocito ya fecundado. Cuando está ingresando la cabecita, este ovocito en su división, que había ya hecho su primera división meiótica, continúa con la división y va a dar lugar luego ya a otro cuerpo polar, ¿no? El segundo cuerpo polar cuando se ha producido la fecundación. Entonces, el siguiente paso, luego de la penetración, es la formación. Esta reacción cortical tiene un efecto importante que nosotros le llamamos, como una de las fases, bloqueo de la poliespermia. Se va a evitar que otro espermatozoide pueda penetrar dentro del citoplasma del ovocito. Y la siguiente, ¿cuál era? La siguiente fase era la formación de los pronúcleos. Esta cabecita tan compacta empieza a inflarse, a hincharse, a disgregarse los cromosomas hasta que alcancen el tamaño similar a aquellos cromosomas que se encuentran en el núcleo del ovocito, ¿no? Entonces, es la formación de los dos pronúcleos que luego se van a aproximar, se pierden las membranas nucleares, se juntan, se aparean los cromosomas, los 23 que venían aquí y los 23 que venían aquí, y ya se da inicio a la división de una sola célula que se llegó a formar y que va a dar lugar ahora a la formación de dos células que tendrán las dos células hijas, sus 46 cromosomas. Y a esto le llamamos nosotros la anfimixis. La singamia inicialmente, que es justamente la pérdida de esas membranas nucleares y que se van a juntar, se pierden sus membranas nucleares y luego ya se inicia en la metafase, la primera metafase, que también se llama la anfimixis, como ya un inicio de las divisiones celulares. Este es el momento, ojo, donde se van a unir, se rompe, hay una singamia y luego se juntan, se aparean, van a formar un solo núcleo o con un solo contexto con 46 cromosomas y ahí se inicia la vida. Ese es el punto de inicio de la vida. Ese es el punto cuando hablamos de abortos. Creo que en algún momento ya mencioné que yo no estoy de acuerdo con los abortos porque no quiero tener este hijo, porque tuve una relación sexual y bueno, pues me embaracé y no lo quiero tener. No puede ser. Yo no estoy de acuerdo. ¿Van a haber abortos que son necesarios? Sí, obviamente. Porque puede estar desarrollándose un embrión o una gestación que pueda afectar la vida de la madre, ¿no? Entonces, en esos casos que sí está permitido en nuestro medio, hay le llamamos una reunión médica, tiene otro nombrecito, tiene esta reunión médica, donde está el ginecólogo, todas las especialidades que dicen, no, este embarazo tiene que ser interrumpido porque esta señora tiene un problema cardíaco
que puede hacer que si continúa el embarazo, agravarse y morir. Siempre se prevalece la vida de la madre, ¿no? Prevalece. Pero hay mamás que dicen, no me importa, yo quiero que mi hijo nazca aunque yo me muera. Bueno, ya esa decisión también no la toma ella, ¿sí? O mejor dicho, el médico. La decisión final la tiene que tomar con toda la información la madre para que ese producto pueda nacer. Hay muchas veces que las madres pues quieren tener, pero también pesa la opinión del papá. No, yo no quiero tener este niño porque yo quiero que mi esposa siga viviendo y no haya ningún problema con su vida, ¿no? Pero son situaciones ya de ética que se puedan dar, pero sí el aborto terapéutico, que así se llama, sí está permitido en nuestras leyes peruanas. Ojalá Dios quiera que nunca tengamos que estar viviendo lo que ya estamos viendo vivir en Argentina. Yo de verdad he salido totalmente indignada y asumo que también todos ustedes cuando veía fotos de chicas, de mujeres, de videos que gritaban de felicidad hasta las lágrimas cuando se aprobó la ley del aborto en Argentina, realmente fue terrible. A mí emocionalmente decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo pueden alegrarse de matar a un ser vivo cuando estoy diciendo que aquí empieza? Aquí, en este punto. No estoy diciendo que empieza cuando ya latió su corazoncito, cuando ya se implantó, cuando esto, cuando aquello, cuando pasa de la parte de la etapa embrionaria a la etapa fetal. No, la vida empieza aquí. Este es el punto de inicio de la vida. Así es que no vamos, yo no lo voy a aceptar que a veces hay tanta gente que empieza a opinar y a hablar y decir, yo quiero que ustedes se convenzan a través del estudio que vamos a hacer que la vida empieza aquí, en este momento. Entonces, luego que se ha producido la fecundación, ahora estas células que están dividiéndose, que van a formar células que se llaman las blastómeras, rodeadas de la zona pelúcida. Significa que las células grandes, las primeras dos, enormes, manteniendo, fíjense esto tan maravilloso, que no es que al crecer, porque aquí se empiezan a multiplicar tantas células, que hasta el momento de la eclosión incluso aparecen hasta 100 células. Sin embargo, el tamaño del huevo que se está desarrollando mantiene un mismo diámetro. ¿Por qué? Porque de esa forma va a pasar fácilmente por la luz de esta trompa, que en este momento el peristaltismo ha variado. Antes iba de aquí para acá, ahora va de aquí para aquí. En este sentido, se produzcan mayor número, se diferencien un mayor número de células secretoras que van a tener la responsabilidad de nutrir a estas células que se están formando en el pasaje de este huevo a través de la trompa y que no está creciendo ese huevo a pesar de que hay un mayor número de células y las células van a ser pequeñas. Fíjense cómo se garantiza de que al crecer no se vayan a atracar en este conducto y puedan desarrollar un embarazo ectópico. Y como resultado de estas divisiones celulares y por la absorción de los contenidos líquidos que están habiendo en la trompa, las celulitas empiezan ya a separarse, formando una pequeña cavidad entre ellas que se llama blastocisto. Blastocisto. Aquí es blastocele. Blastocele es la cavidad que está aquí. Aquí todavía está compacta las células dentro de ella, pero siempre rodeadas por esta zona pelúcida, que es firme. Recuerden que está firme y bien durita. Pero ya la presión, cuando está llegando a este punto, va a suceder aquello que hemos visto que se llama la eclosión. Se rompe la zona pelúcida y permite la salida ya del blastocisto, acá, conformada ya la cavidad, y donde habrán diferencias importantes en esta celulita. ¿Sí? Ya son mucho. No hay problema. Quienes tengan que retirarse de la clase, por favor, porque tienen clases en otra, pueden retirarse sin ningún problema, y luego cuando yo cuelgue la clase la pueden escuchar estos 2 o 3 minutitos que me voy a pasar. Y quedamos de esa forma, ¿ok? La clase debe terminar 8:30. Si hay alguien que tiene que
otra clase a las 8:30, puede, sin necesidad de decirme absolutamente nada, retirarse de la clase y lo que falte que yo haya hablado, explicado, además, lo pueden escuchar después, ¿ok? A veces me es difícil poder estar simplemente las 1:30, entonces no se perjudican en nada de lo que puedan escuchar después. Entonces, estas celulitas se van a empezar a diferenciar en dos tipos de celulitas. Unas que quedan dentro, que se llaman embrioblasto, y estas que quedan fuera, que se llama trofoblasto. Y de esa manera, estas células del trofoblasto van a permitir que se adhiera el blastocisto a esta mucosa del endometrio que está en su fase secretora, con todas sus glándulas listas para poder nutrir a este blastocisto que se va a adherir. Lo normal es que el blastocisto se implante, se adhiera al fondo del útero. Generalmente, si es que fue esta trompa, se va a adherir en esta parte. Si es del otro lado, se va a adherir el otro lado. Lo importante es que estas células del trofoblasto, que se diferencian en dos tipos celulares que se llaman sincisiotrofoblasto y citotrofoblasto, son las del sincisiotrofoblasto, las que se encuentran periféricamente, las que permiten que se adhiera firmemente a esta mucosa y que luego permita la penetración del blastocisto en el espesor del endometrio. Aquí hay unas imágenes que son las mías, pero aquí sí, esto lo vamos a hablar mucho en este seminario que ustedes van a hacer sobre la fertilización en las fecundaciones que se pueden dar fuera del útero, en diversas circunstancias que no permitan, por lo que ya estuve mencionando en relación a infecciones que se puedan producir aquí, ¿no? Que sí produzca ovocitos, pero lamentablemente no hay esta posibilidad de fecundación dentro del útero de la mujer. Entonces se obtienen los ovocitos a través de diferentes pruebas que ustedes me van a explicar, nos van a explicar en sus prácticas, se obtienen y aquí se deposita el semen, se hace una fertilización in vitro fuera de la anatomía genital de la mujer. Se espera que puedan llegar a madurar hasta esta posibilidad de embriones, se congelan y luego el útero está perfecto. El problema fue aquí, en este caso, porque son varias situaciones que vamos a revisar, y luego se implanta en el útero para que la mujer pueda permitir el desarrollo de su producto dentro del útero y el bebé nazca normalmente, ¿no? Son diferentes pruebas, esto no lo van a explicar muy bien, pero hay ya esta posibilidad. La tecnología en cuanto a la fertilización, ha avanzado increíblemente bien, es increíble, es una de las partes de la medicina que ha habido mucha investigación y mucha resolución para los diversos casos que se puedan presentar en la infertilidad. Hay otra que incluso se puede introducir con una aguja dentro del citoplasma del ovocito, o sea, se introduce el espermatozoide. Eso va a ser de acuerdo a la situación, puede ser un varón que tiene casi nada de espermatozoides, que en forma natural jamás va a poder fecundar, entonces se hacen incluso biopsias del testículo para obtener espermatozoides que se van madurándolos externamente y haciendo de que puedan ser después introducidos dentro del citoplasma de la célula, ¿no? Este se llama ICSI, inyección intracitoplasmática del espermatozoide. ¿Y cuáles son las consecuencias de la fecundación? Restablecimiento del número diploide de cromosomas, que eran 23 a 46. La formación de una célula completa, con toda esa célula completa de organoides, de todo lo que contiene una célula eucariota, perfecta, pero solo proveniente del ovocito. Del espermatozoide, ni una sola mitocondria se utiliza luego en la siguiente división, en la primera división celular que va a dar lugar a las dos células hijas. No se utiliza nada. Se redistribuye perfectamente todos los organoides, todos los contenidos provenientes del ovocito y del espermatozoide, solo
el núcleo donde se encuentran los cromosomas. Aquí se va a determinar el sexo, si será varón o será mujer. Variabilidad de la especie. Como resultado de esta unión, ustedes ya lo han estudiado esto en biología celular y genética, cuando han hecho, bueno, no lo han hecho, pero se los han explicado que esta unión de estos dos, de estos cromosomas es un juego de naipes, ¿no? Que puede salir las caras, a pesar de que tienen el mismo número 999, puede salir que sean trébol, o puede ser corazón, o puede ser rombo, o puede ser espada. O sea, el hijo que nace, la formación de ese feto, es totalmente diferente a papá y mamá. Claro que tiene que guardar algunas similitudes, definitivamente. Puede tener, se parece a los ojos del papá, se parece el pelo de la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es diferente, muy diferente a ambos, porque aquí hay un juego de expresión de ambos genes, de papá y mamá, que antes eran personas totalmente desconocidas y que como resultado de esta unión está dando un nuevo producto que genéticamente es diferente. Y se da inicio a la segmentación. La segmentación es esta fase que yo he explicado, que va desde el momento en que se formó la única célula huevo cigoto y que luego empieza a dividirse en las células hijas que se llaman blastómeras, ¿no? En blastómeras pequeñas, limitadas por el tamaño de la zona pelúcida que está totalmente fija. Pero que luego, como dije, se rompe la zona pelúcida para permitir la eclosión de ese blastocisto que está desarrollándose en su interior, ¿no? Entonces, este momento en que se llega a implantar con esta característica de formación de estas dos capitas que van a ser, la próxima semana voy a explicar bien esto, con dos capitas que van a derivarse del embrioblasto, que va a ser el epiblasto y el hipoblasto, es que termina el proceso de la segmentación. Eso lo voy a repetir la próxima semana. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan, niños? Doctora,